Buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, qué bueno poder encontrarnos por esta vía de comunicación para seguir profundizando, trabajando y pensando sobre nuestras clases. Hoy vamos a retomar un proceso histórico muy importante de la modernidad, quizás el proceso histórico que marca el comienzo de la modernidad, que lo conocemos como Renacimiento y Humanismo. Renacimiento y humanismo, sí, como dos fenómenos políticos, sociales, culturales y con un fuerte impacto técnico y sobre la mentalidad de la sociedad que se dan a lo largo de los siglos XV y XVI. Algunos historiadores señalan que el humanismo y el renacimiento marcan puntualmente el comienzo de la modernidad como una nueva etapa histórica. Una etapa histórica que va a estar protagonizada por una clase política, que ya la trabajamos en clase, que es la burguesía. Como esta clase social que está vinculada a distintas actividades económicas, como por ejemplo el comercio, el préstamo, pero también el desarrollo de ciertas tareas artesanales vinculadas a la manufactura, que comienza de alguna manera a emerger allá por los siglos XI, XII y XIII en la Edad Media, pero que alcanza, ¿sí? Con una fuerte actividad económica en los burgos, que son las ciudades que emergen en la Edad Media, alcanza un fuerte impacto en el siglo XV y en el siglo XVI, y se convierte en la clase protagonista de la modernidad. La burguesía, como clase social, como señala un historiador, Luis Alberto Romero, es una clase social revolucionaria. ¿Por qué es una clase social revolucionaria? Porque es una clase que transforma la estructura social, que a partir de su actividad económica, pero también de su actividad social e intelectual, va a transformar la estructura social. Esa clase burguesa va a promover a lo largo de los siglos XV y XVI una serie de cambios que se van a ver manifestados en distintas áreas de la vida social. A esos cambios, ¿sí?, los denominaremos humanismo y renacimiento, que marcan el quiebre entre la Edad Media y la modernidad. El humanismo y el renacimiento precisamente son una etapa de transición. Si comenzamos a hablar un poco del humanismo, ¿sí?, tenemos que decir en primera medida que el humanismo es un movimiento intelectual con un fuerte impacto en la política, pero también en el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas. Podemos decir que se lo denomina a este movimiento humanismo porque estuvo centrado en la idea de revitalizar el rol del hombre dentro del mundo y en su relación con la naturaleza, destacando que el hombre y la humanidad en sí está dotado de una capacidad racional. ¿Qué significa que está dotado de una capacidad racional? Que posee la capacidad de aprender, de transformar, de cuestionar y de comprender el mundo, ¿sí? ¿Cómo lo hace? A través del ejercicio de su propia razón y a partir del ejercicio del poder de crítica. El humanismo en ese sentido se va a diferenciar del pensamiento de la Edad Media, un pensamiento que se lo puede llamar escolástico, que está basado en la idea de que el conocimiento proviene de la divinidad, ¿sí? Y por lo tanto el hombre deduce ese conocimiento a partir de la fe de la divinidad. El humanismo va a ser antropocentrista. Esto quiere decir que va a creer, ¿sí?, en el hombre y en sus necesidades, y va a poner al hombre y a sus necesidades en el centro de las preocupaciones y de las reflexiones filosóficas. Tenemos varios representantes del humanismo, ustedes lo van a leer en el apunte, lo van a investigar y con eso van a hacer un trabajo, pero el humanismo se manifiesta tanto en la literatura como en la filosofía. Si pensamos en la literatura, vamos a tener a figuras como Giovanni Boccaccio, ¿sí?, o Dante Alighieri, que van a tener un peso muy fuerte en la redacción de textos, ¿sí?, literarios que narren la vida y las características de la sociedad burguesa del siglo XV, con una crítica muy fuerte hacia el autoritarismo religioso, ¿sí? Ese va a ser el rasgo distintivo de las obras de estos pensadores y escritores humanistas. Pero además, la utilización de las lenguas romances. Las lenguas romances son las lenguas locales, ¿sí?, las lenguas que están basadas en las características culturales de cada uno de los pueblos específicos, diferenciándose de la Edad Media cuando se utilizaba el latín como lengua universal, una lengua muy relacionada a la tradición latina romana, pero también a la religión. Otra característica, ¿sí?, del humanismo es que va a producir un cambio en el paradigma científico. ¿Qué quiere decir esto? Que el humanismo va a transformar el modo que tiene el sujeto, la humanidad, de indagar y preguntarse acerca de la realidad. Vamos a pasar, ¿sí?, en el humanismo, a los comienzos de la modernidad, desde un método que está basado en la deducción, como dijimos antes, en la fe, para interpretar la realidad, a un método que podemos denominar precientífico, ¿sí? ¿Por qué precientífico? Porque en realidad la revolución científica se va a dar en el siglo XVII, 2 siglos después del humanismo y el renacimiento, pero se generan durante el humanismo y el renacimiento las condiciones suficientes y necesarias para producir un cambio en el paradigma científico.
Ese cambio en el paradigma científico tiene que ver con que se pasa, como dijimos recién, de un método meramente deductivo, se deduce el conocimiento de la autoridad religiosa y se pasa a un método que podemos denominar experimental. ¿Qué es el método experimental? Aquel método que está basado en la idea de que para conocer es necesario observar, ¿sí?, comprobar y constatar esos conocimientos. Esto va a tener un impacto clave, hay una figura clave que está ahí en la transición entre el mundo moderno y el mundo medieval, que es la figura de Francis Bacon, que va a proponer el método experimental como un método de indagación científica. Esto va a tener un impacto, como dije recién, en el campo de la ciencia y el conocimiento. Durante el siglo XV y el siglo XVI van a proliferar en Europa un conjunto de academias que se van a dedicar al estudio de la astronomía, se van a dedicar al estudio de la medicina, ahora vamos a puntualizar sobre eso, y a su vez van a indagar en otros campos como la geografía, ¿sí?, la cartografía, tratando de descubrir las características del mundo en el cual el hombre está inserto, a través del método experimental. Hay varias figuras que podemos mencionar. Una clave es la figura, ¿sí?, de Nicolás Copérnico, que va a producir un cambio paradigmático en la forma de entender el mundo dentro del universo a partir de la teoría heliocéntrica, ¿sí? Una teoría que va a modificar la idea que venía sosteniendo a lo largo de la Edad Media el pensamiento religioso acerca de que la Tierra era el centro del universo. Bueno, la teoría heliocéntrica va a producir un cambio. Helio viene de Sol, planteando esta idea de que el Sol es el centro de nuestra galaxia y que la Tierra no ocupa un lugar central dentro del universo y de su propia galaxia, ¿sí? Va a desplazar a la Tierra, la va a relativizar, y esta teoría heliocéntrica se formula Nicolás Copérnico en base al paradigma científico. En la medicina se va a producir un cambio de similar magnitud. ¿Por qué un cambio de similar magnitud? Porque en el campo de la medicina vamos a tener también el desarrollo del método experimental. Durante la Edad Media, sobre todo en el tiempo de la peste negra, de alguna manera la institución religiosa vedaba la posibilidad de buscar las causas de los eventos que afectaban la salud o la vida de las personas, porque en general lo asociaban a una cuestión moral. Aquella persona que enfermaba era una persona que era pecadora o que estaba transgrediendo las normas religiosas. A partir del Renacimiento y a partir del humanismo vamos a tener un fenómeno muy particular, que es que un conjunto de científicos, ¿sí?, o precientíficos, como dijimos recién, se van a empezar a dedicar a estudiar el cuerpo humano, la anatomía humana. Así ahí va a ser clave la figura de André Vesalio, un médico muy importante, que va a estudiar la forma en la cual se estructura la anatomía humana. Vamos a tener a personajes muy importantes como Harvey o Servet, que van a formular un tratado sobre la circulación de la sangre, ¿sí?, muy específico, que lo van a hacer en ese momento histórico. El médico Fracastoro, que también va a estudiar el mecanismo a partir del cual se contagian algunas enfermedades puntuales, y va a hacer un estudio sobre los gérmenes, ¿sí? ¿Basados en qué? En el estudio del cuerpo humano, ¿sí?, en la experimentación sobre el cuerpo humano, a partir de la realización de disecciones, de autopsias, que eran de alguna manera intervenciones que se encontraban prohibidas por el pensamiento religioso. Y el último gran impacto muy significativo del humanismo en la mentalidad científica de la humanidad tiene que ver con el desarrollo de innovaciones técnicas, ¿sí? La burguesía de la época está inspirada, ¿sí?, en la necesidad de obtener beneficios de su actividad, y por lo tanto tiene un espíritu innovador, un espíritu aventurero y arriesgado que le va a permitir desarrollar innovaciones técnicas. ¿Cuáles son esas innovaciones técnicas? Voy a citar una, ustedes después van a buscar otras. La más importante es el desarrollo, en 1450, de la imprenta de tipos móviles, una imprenta mecánica que desarrolla un inventor, Juan Gutenberg, apropiándose de algunas ideas previas que ya venían desarrollándose, no solo en la Edad Media, sino también en otras regiones del mundo, sobre todo en Oriente, y va a permitir el desarrollo de la imprenta que los conocimientos que el hombre acumula durante el humanismo se difundan a una gran velocidad, ¿sí?, le lleguen a un mayor número de personas, ya que los conocimientos ahora quedan plasmados mecánicamente en ciertos textos, ¿sí? Esto en relación al humanismo. En relación al Renacimiento, ¿sí?, tenemos que pensar que humanismo y Renacimiento son dos fenómenos que están articulados, que forman parte de una misma corriente, de una corriente intelectual y cultural de la época. Podríamos decir, de hecho, que el humanismo y el Renacimiento son la mentalidad de la clase burguesa en los siglos XV y XVI y que dan comienzo a la modernidad. El Renacimiento es más bien un movimiento artístico y cultural, que tiene que ver con que surge a partir de las relaciones, ¿sí?, entre la clase burguesa, en las ciudades burguesas de los siglos XV y XVI, sobre todo Florencia, pero hay otras ciudades también. Esas ciudades son justo núcleos comerciales, ¿sí?, son ciudades por las que circulan mercaderías e ideas. Esa clase burguesa
va a ponerse en vinculación con un grupo de artistas e intelectuales a través de una práctica que se la conoce como mecenazgo. ¿Qué es el mecenazgo? El mecenazgo es una práctica que significa o que está relacionada con la idea de que los burgueses utilizan parte de sus recursos económicos para financiar la actividad de ciertos artistas o intelectuales. Esos artistas e intelectuales van a ser contratados, van a ser tutelados y van a ser financiados por la burguesía para que desarrollen innovaciones conceptuales en el mundo del arte. ¿Cuáles son esas innovaciones conceptuales? Bueno, los artistas del Renacimiento, ¿sí? Varios de los nombres los vamos a citar así aleatoriamente ahora. Quizás la figura más importante de este periodo es Miguel Ángel, pero bueno, nombraremos después algunos artistas más en distintos campos. Estos artistas generan un cambio en la forma de concebir el arte. El arte renacentista va a estar centrado en la condición humana y no en motivos religiosos. O si está centrado en motivos religiosos, esos motivos religiosos van a tener un aspecto humano. De hecho, las divinidades o los seres mitológicos, a partir de las manifestaciones artísticas del Renacimiento, empiezan a ser presentadas con caracteres humanos. El arte renacentista, ¿sí?, empieza o se manifiesta en primer lugar en la pintura con el cambio de algunas técnicas en el desarrollo del arte pictórico. ¿Cuáles son esas técnicas? La incorporación de la perspectiva, ¿sí? Una técnica que tiene que ver con la idea de incorporar volumen, ¿sí?, dimensión y espacio a las pinturas. La incorporación de la pintura al óleo, ¿sí?, una nueva técnica pictórica que permite resaltar el color, ¿sí?, a diferencia del periodo medieval, cuando las pinturas se caracterizan por los tonos oscuros, ¿sí?, la penumbra, bien propia del estilo gótico medieval. En cambio, en el Renacimiento las pinturas van a estar dotadas de color, profundidad y por último, la tercera característica, ¿sí?, es la incorporación de la escala humana, de la dimensión humana, de las proporciones del cuerpo humano. Se va a presentar en todas las pinturas y las representaciones escultóricas, por ejemplo, del Renacimiento, al cuerpo humano equilibrado, proporcionado, mostrando o tratando de mostrar que el ser humano, ¿sí?, es un ser complejo, pero armónico y perfecto, que reproduce la perfección del universo en pequeña escala. Esta idea va a atravesar a todos los pintores, ¿sí?, a todos los escultores y a todos los artistas del Renacimiento en sus distintas etapas, ¿sí? Nombres para que ustedes indaguen, busquen. Bueno, Masaccio, ¿sí?, Sandro Botticelli, Rafael Sanzio, Miguel Ángel, figuras claves que no son solo pintores o escultores, sino también, propio del Renacimiento, son genios. La figura del genio entendida como inventores, hombres que además de indagar en la pintura, en la escultura, se interiorizan en el campo de las matemáticas, en el campo de la arquitectura, en el campo del desarrollo del estudio de la anatomía, es decir, son figuras completas que tienen una enorme inquietud, están inspirados por el espíritu de indagación de la burguesía en ese momento histórico. Este movimiento renacentista va a tener dos etapas, ¿sí? Dos etapas. La primera etapa se va a desarrollar en la ciudad de Florencia y va a estar más bien vinculada a motivos religiosos, con el fuerte peso de la familia Medici que va a financiar, ¿sí?, a los artistas de la época a través del mecenazgo, ¿sí?, a través de la figura de algunos reyes también que se van a vincular a estos artistas, ¿sí?, Francisco I de Francia, Felipe II de España o Enrique VIII de Inglaterra. Y esta primera etapa se la conoce como 400, ¿sí? 400 porque hace referencia al siglo XV. La segunda etapa va a estar centrada en Roma. Y va a estar centrada en un conjunto de artistas que van a trabajar para los papas, ¿sí?, para el Vaticano, intentando también producir una transformación en el modo en el que todas las representaciones religiosas son presentadas ahora, como les dije antes, con aspecto humano, ¿sí? De hecho, grandes figuras van a trabajar, van a prestar sus servicios al Vaticano, ¿sí?, a distintos papas. Recordemos, como habíamos visto, indagando e investigando, que a su vez en este periodo algunos de esos papas tienen origen burgués o tienen alguna relación con las familias burguesas, ¿sí? Esto es muy importante que lo entiendan. Entonces, como conclusión, como cierre, hay un impacto, ¿sí?, del movimiento humanista y del movimiento renacentista en el modo de comprender, ¿sí?, de interpretar y de observar la realidad y de transformarla. Hay una vocación de la clase burguesa para modificar esa realidad a través de distintos cambios sociales. ¿Qué consecuencia va a tener el humanismo y el renacimiento en la sociedad de los siglos XV y XVI? Básicamente va a tener consecuencias que nos van a separar, nos van a diferenciar de los últimos años de la Edad Media, marcados por la peste negra y por una gran crisis económica y social.
Va a aumentar a partir del humanismo y del Renacimiento la población europea, van a mejorar las condiciones de vida de esa población europea, se va a monetizar la economía, ¿sí? Por el impulso de la actividad de los burgueses, ¿sí? Se va a potenciar la circulación de dinero no solo en las ciudades sino también en las áreas rurales. En esas áreas rurales se van a desarrollar nuevas actividades como la industria rural a domicilio, ¿sí? El trabajo artesanal, la producción de textiles en la zona rural. El desarrollo de los alquileres de grandes superficies de tierra que antes pertenecían a los señores feudales y que ahora van a ser alquiladas, arrendadas a los pequeños productores. La revitalización del comercio en las ciudades, en las pequeñas ciudades, en los burgos, sobre todo en Florencia, en Génova, en Venecia, que son estas ciudades donde se desarrolla el Renacimiento y va después impactando en el resto de Europa. Y también se va a producir un cambio en la forma de estructuración y organización de la sociedad. La clase burguesa, ¿sí? Va a tener vocación ¿de qué? De protagonismo cultural, social, va a buscar hacerse visible, va a buscar acceder a las instituciones políticas. Se va a fortalecer la clase burguesa y se va a debilitar las clases señoriales, los propietarios de la tierra, los señores feudales. Como se debilitan esos señores feudales, otra consecuencia de este periodo del Renacimiento y del humanismo es el fortalecimiento de los estados. ¿Sí? Va a aparecer en este periodo la categoría de Estado moderno. Los estados modernos, ¿sí? A partir de la figura de ciertos reyes, ¿sí? Que van a ser absolutistas, van a concentrar el poder de decisión sobre sus sociedades en sus manos, se van a enfrentar esos reyes a los nobles y van a concentrar el poder. ¿En manos de qué? En manos de un Estado que tenga capacidad de administrar a su sociedad, que tenga un cuerpo burocrático de funcionarios que les permita cobrar impuestos, ¿sí? Para financiar sus actividades, que desarrolle una diplomacia. Una diplomacia significa básicamente que esos estados puedan tener relaciones con otros estados en términos pacíficos y a su vez el desarrollo de un cuerpo militar que le permita defender sus territorios, ¿sí? Y ejercer el control sobre la sociedad. Esta es una de las características y uno de los impactos directos. La centralidad del Estado va a permitir también que el Estado ejerza un control directo sobre su sociedad, que permita monitorear el estado, ¿sí? De las condiciones de vida de esa sociedad, que irán mejorando paulatinamente a lo largo de los siglos XV y XVI. Por eso también la palabra renacimiento. ¿Renacimiento en relación a qué? Renacer en relación a la etapa anterior, que es la Edad Media, que muchas veces se la llama erróneamente Edad Oscura. La Edad Media fueron 1000 años, y simplemente en algún momento puntual de esos 1000 años se vivieron momentos de crisis, sobre todo en los siglos XIII y XIV, cuando se desarrollan epidemias, revueltas, guerras, ¿sí? Y hambrunas. Pero también en la Edad Media, ¿sí? No nos olvidemos, aparece la clase burguesa que se proyectará hacia la modernidad. Entonces, ¿se renace en relación a qué? Se renace en relación a la etapa anterior, ¿sí? Que es sobre todo los siglos XIII y XIV de la Edad Media, que son siglos considerados oscuros. Este renacimiento tiene que ver con la idea de que el hombre, el sujeto burgués, puede iluminar a través del ejercicio de su propia razón al mundo, ¿sí? Puede transformarlo, puede mejorar óptimamente sus condiciones de vida. La pregunta, ¿mejoraron esas condiciones de vida? Claramente mejoraron esas condiciones de vida, mejoró la expectativa de vida, mejoró la forma de vida y organización de las ciudades, se extendió o se empezaron a extender los estudios acerca de las distintas enfermedades, como dijimos antes, que afectaban a la humanidad, pero además surgieron algunas nuevas categorías. Por ejemplo, surgió la categoría de niños, ¿sí? Se empezó a indagar acerca de la niñez. Durante la Edad Media el niño de alguna manera era tratado como un adulto. Empiezan los cuidados especiales sobre los niños. Hay un cambio total de paradigma que se da bajo el humanismo y el Renacimiento. Esto quería que entendieran, que lo pensaran, que reflexionen, porque en función de estas ideas que les acerqué, vamos a realizar después un trabajo práctico. Pero es muy importante que entendamos que a partir del humanismo y del Renacimiento, este movimiento filosófico, intelectual, ¿sí? Y político, que es el humanismo, articulado al Renacimiento, que es un movimiento artístico, ¿sí? Que tiene que ver con una nueva forma de concebir la cultura y el arte, se articulan para definir una nueva idea acerca de la humanidad y marcan el comienzo de la modernidad. La modernidad como aquella etapa histórica, ¿sí? En la cual el sujeto burgués se va a lanzar, se va a arrojar a la conquista del mundo y a la transformación del mundo.
Gracias por su atención, espero que lo hayan disfrutado, que lo puedan volver a ver todas las veces que lo necesiten y estamos en contacto por este medio que es excepcional, pero que nos va a permitir de alguna manera seguir pensando, seguir problematizando y seguir discutiendo de los distintos temas del programa. Les mando un beso grande y nos vemos pronto.